y cuando uno va a compartir la palabra, qué bueno es poder percibir esa atmósfera, porque realmente eso prepara el terreno para que la palabra entonces fluya y no tener que estar empujando, porque ya el pueblo está hambriento. Así que les felicito por una iglesia tan organizada, por un corazón tan receptivo y vulnerable al trato de Dios y a la palabra de Dios. Así que sigue el Señor añadiendo mucho más bendiciones sobre ustedes. Así que hoy vamos a terminar esta jornada de 3 días y agradecemos a los pastores, a la hermana Marcia y a todos aquellos que nos tomaron en cuenta para un tiempo como este, un privilegio para nosotros. Hoy vamos a hablar el tema: ¿cómo permanecer comprometidos con Dios? ¿Cómo permanecer comprometidos con Dios? Y para hacer un pequeño recuento, el viernes nosotros iniciamos un tema muy importante: las actitudes que impiden un compromiso con Dios. Y durante este tiempo pudimos hablar de la parábola del sembrador, cómo la semilla siempre es buena y productiva, pero el terreno, que son los corazones, depende mucho en la disposición de los oyentes y el compromiso para llevar a cabo lo que la palabra le dice. Estuvimos hablando el viernes sobre las actitudes que nos impiden comprometernos con Dios. Y en el día de ayer hablamos de los compromisos de una persona cristiana. Los compromisos de una persona cristiana. Y en el caso mío pude hablar de que el principal compromiso de un cristiano es amar a Dios y permanecer en una relación personal con Cristo. Y que una relación personal con Cristo no depende de fórmulas, no depende de métodos, es el resultado de una comunión con Dios. Cuando estamos en íntima comunión con Dios, entonces el compromiso se va a evidenciar en nuestras vidas. Y para terminar, hoy vamos a hablar el tema: ¿cómo permanecer comprometidos con Dios? ¿Cómo permanecer comprometidos con Dios? Y para esto les voy a invitar para que busquemos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15. Y vamos a leer los primeros 7 versículos de San Juan, capítulo 15. Y dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Voy a leer el 8. Y en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado nuestro Padre? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Gracias, Señor, porque tu palabra está bendecida. Solamente te ruego que bendiga el corazón de los que hoy la están recibiendo. Así que vemos a Jesús desde los capítulos 13 al 17. Jesús está en el aposento alto con sus discípulos, está dando lo más importante de él. Ya él sabe que sus días se acercan y en ese aposento alto comienza a hablarle a sus discípulos los misterios del reino. Y vemos que desde el capítulo 13 al 17
están en este lugar llamado el aposento alto. Y en este capítulo 15 concluye Jesús con los yo soy. Recuerde que desde el inicio de San Juan comienza Jesús a declarar su identidad. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el último de los yo soy lo encontramos en San Juan capítulo 15. Y lo primero que dice el versículo 1 es: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. La vid representa a Jesús. Jesús es la fuente espiritual. A menos que nosotros permanezcamos en Él, estaremos estériles, porque Él es la vid. Él es la vid. Y en este pasaje se repite muchas veces el verbo permanecer. Diga conmigo, permanecer. Y permanecer significa estar conectado, estar adherido, estar en dependencia de. Y este pasaje muestra el verbo permanecer muy repetidamente. Jesús se compara a una planta de vid. Recuerden que en Isaías capítulo 5 nos habla de que Israel era la vid de Dios, pero en ese pasaje de Isaías 5 dice que esa vid había sido plantada en un terreno muy fértil, pero lamentablemente produjo uvas silvestres y no produjo uvas buenas. Pero en ese momento llega Jesús y entonces Jesús dice: en aquel tiempo hubo una vid que no produjo buenas uvas, pero yo soy la vid verdadera. El pueblo de Israel se identificó mucho con esa declaración de Jesús. Ahora vamos a ver, dice la palabra: yo soy la vid verdadera. Jesús dice: yo soy la vid y mi padre es el labrador. Aquí vemos varios elementos importantes: la vid, que es Jesús; el labrador, que es el jardinero, el Padre; y las ramas, que somos nosotros. Entonces, ¿cuál es el trabajo del labrador? ¿Cuál es el trabajo del labrador? Dice el versículo 2. Vamos a ver el versículo 2. El versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, ¿cuál es el trabajo del jardinero, que es el Padre? Aquí menciona dos trabajos, dos características. Toda rama que lleva fruto, él la poda, la corta para que lleve ¿qué? Más fruto. Y el segundo trabajo del Padre es que la rama que no lleva fruto, entonces la quita. La quita. Entonces, ¿cuál es el trabajo o el propósito, la función de que las ramas sean podadas? De que llevemos más fruto. Yo quiero llevar más fruto. Dios no ha terminado conmigo. Él sigue podando, Él sigue cortando, Él sigue moldeando, Él sigue trabajando en mi vida para que yo pueda reproducir el carácter de Cristo, para que yo pueda manifestar, reflejar una vida cristocéntrica, y cuando la persona me vea a mí, pueda ver el fruto del amor de Dios que hay en mi vida. Ahora, ¿qué tipo de rama eres tú? Porque en el versículo 2 menciona que todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, pero que todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. ¿En cuál de esas dos categorías nos encontramos nosotros? Una característica muy importante de este pasaje es que el fruto no puede crecer en una rama que ha sido desconectada de la fuente. Ustedes ven esas flores hermosas, preciosas, podemos ver las rosas, podemos ver los lirios, pero en el momento que se desconecta de la fuente, eso va a durar un día tal vez, pero ya al día siguiente comienza a secarse. Y por eso dice el versículo 4 y 5. ¿Qué dice el pasaje? En Juan 15, versículo 4 y 5. Permaneced en mí. ¿Cómo dice? Permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado vivir la vida cristiana desconectado de la fuente que es Jesús? A veces nos envolvemos en mucho activismo, nos envolvemos en mucha actividad, incluso utilizamos una jerga religiosa, incluso estamos envueltos en mucho trabajo. Sin embargo, la presencia de Dios, la búsqueda de la palabra está muy lejos de la agenda de nuestros corazones. Parecemos, pero realmente no somos. Representamos esa higuera que Jesús se acercó a buscar fruto, pero cuando llegó a ella, lo que encontró fue muchas hojas. De lejos parecía que tenía fruto. De lo contrario, Jesús no hubiera dado el viaje a acercarse a la higuera. Pero cuando llegó a ella, solamente encontró hojas y no encontró frutos. Porque lo que realmente nos ayuda a nosotros es estar conectados. Lo que San Juan llama permanecer en Él. Fíjese que Dios no nos llama a nosotros para que llevemos fruto. El pasaje nos invita a permanecer en Él. Una vez que tú y yo permanecemos, nos adherimos, dependemos, nos colgamos de Él, ¿qué sucede automáticamente? Ahí viene el fruto. Pero lo importante, aquí no nos dicen vayan y den fruto, no, permanezcan en mí. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros como iglesia de Jesucristo estamos permaneciendo en Él, arraigados y cimentados en Él? Que Él es el fundamento y la base de nuestras vidas. No que estemos envueltos en mucha actividad. Porque a veces, le decía yo el viernes, nos envolvemos en la obra del Señor, pero estamos desconectados del Señor de la obra. O como el joven religioso, Señor, todo esto yo lo he llevado desde mi juventud. Y Jesús le dijo, pero te falta una sola cosa. Despréndete, vende todo lo que tienes y ven y permanece en mí. Podemos estar llevando todos los mandamientos de Dios y el mismo Dios tenerlo a un lado y llevar una vida muy religiosa. Pero Dios no está interesado en vida religiosa. Él está interesado en una relación personal contigo. Él te anhela, Él te cela, Él desea tiempo de calidad contigo. Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Él anhela tener ese espacio de tu agitada agenda y que tú lo dejes a Él sentarse en el trono de tu vida para que sea Él el que gobierne todo. Como nos enseñó ayer ese pasaje, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras las repetirás en la casa, en los postes, en las calles. Y tú y yo podremos reflejar a un Cristo vivo en nuestro hogar, con nuestros hijos, en el trabajo, en la escuela y en cada una de nuestras esferas. Podremos reflejar una vida comprometida. Pero la fuente se llama permanecer unido, adherido a Cristo. No ir a una iglesia un domingo, no dar un diezmo o una ofrenda. Dios no quiere algo de ti. Dios quiere todo de ti. Porque Dios o es todo en tu vida o Él no es nada. Porque Él no acepta un segundo lugar. Depender de Él. Dejar que su presencia fluya en nuestras vidas. Podemos estar dirigiendo muchas cosas para Dios. Lo importante es, ¿está Dios siendo complacido? ¿Estoy yo glorificando a Dios? ¿Es Él la fuente de mi vida? ¿O nos vamos a conformar
con caer en el camino. No porque yo nací en el evangelio. No porque aquí no hay tema que se enseñe en el discipulado que a mí no me hayan dado en el ministerio donde yo nací. Hermano, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y tenemos que renovarnos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi mente carnal, mi mente que divaga como el pueblo de Israel, que divagaba en el desierto y tenía un terreno, un corazón endurecido, necesita el rema y la revelación cada día de la palabra de Dios. Nunca podremos llegar a una dimensión donde podremos decir: yo me sé todo, yo aprendí todo, yo serví en todo, porque nosotros somos siervos inútiles cuando digamos que hicimos todo lo que ya Dios dice que teníamos que hacer. Entonces, la pregunta aquí es: cuando permanecemos en Él, ¿qué sucede cuando permanecemos en Cristo? Se va a lograr el objetivo del cristiano. Vamos a poder reflejar el carácter de Cristo. Vamos a poder exhibir su gloria. Y no va a ser una tarea difícil, porque es el resultado de una comunión íntima con Dios. Porque es el fruto de una relación personal con Cristo. ¿Y cuál es el fruto que vamos nosotros a exhibir? Bueno, la palabra menciona varios. En Mateo dice: por sus frutos lo conoceréis. La palabra dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce por el árbol. Tú y yo somos ramas de esa vid. Estamos evidenciando una vida transformada. ¿Pueden nuestros hijos decir: yo quiero ser como mi papá cuando yo sea grande? Yo quiero tratar a mi esposa como mi padre trata a mi madre. Yo quiero casarme con una mujer piadosa, una mujer que manifiesta el fruto del Espíritu: amor, paciencia, paz, benignidad, templanza, dominio propio. Es la casa, el hogar, nuestra primera escuela, nuestra primera iglesia. Son nuestros hijos y los que viven con nosotros lo primero que tienen que señalar. Así como Juan el Bautista vio a Jesús: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que nuestros hijos pueden decir: mi mamá es una mujer de Dios, mi papá es un hombre de Dios. No tendrá título, no tendrá propiedades, pero tiene el temor de Dios, tiene el mejor legado, tiene la mejor herencia que yo pueda recibir en esta vida. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Y qué es el fruto? Veamos varias posibilidades o pistas de lo que es el fruto. Primeramente, el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Dios es complacido. Y lo primero que el fruto tiene la intención de hacer es glorificar al Padre. Ay, pero mira qué cristiana. Ay, pero mira cuánto. Ay, qué lindo habla. Ay, pero qué bien se manifiesta Dios a través de... Eso no es para el deleite suyo, sí, eso es añadidura. Lo principal es que el Padre sea glorificado. En esto es glorificado mi Padre. Primeramente, ante todo, que el Padre sea glorificado. Entonces, ¿qué es el fruto? El fruto es la marca distintiva del verdadero cristiano. Lo que pasa es que yo no puedo llegar ahí si primeramente no tengo una permanencia, una dependencia, una entrega total, un desprendimiento de mi vida pasada y de todo aquello que me ate a mi pasado, y una renuncia al viejo hombre, a la vieja naturaleza, y una rendición total al señorío de Cristo. Eso sucede cuando ya yo me he rendido a Cristo de esa manera. Entonces el distintivo, la marca de un verdadero cristiano es el fruto. Pedro quiso hacerse pasar como los demás en el momento que a Jesús lo arrestaron, y comenzó, dice la Biblia, negó
y maldijo. Sin embargo, por más que tú te quieras mezclar, la gente decía, no, espérate, ese es uno de los de ellos, él habla igual que ellos. Había sido marcado. Había estado tan de cerca con el maestro. Había subido al monte de la transfiguración. Había estado con Jesús aún orando cuando ya se iban a llevar a Jesús. Se quedó dormido. Él estaba tan de cerca que por más que él quería pasar desapercibido, no podía. Ya había estado con el Señor. Había tenido un encuentro con Cristo. Había tenido una cercanía con Cristo. ¿Y qué fruto daba? Por más que decía, no, yo no lo conozco, yo no sé de quién es. Ya él evidenciaba. ¿Por qué? Porque él tuvo una relación tan cercana con el maestro que aún en medio de la persecución a él lo conocían como uno de los discípulos. ¿Qué es el fruto? El fruto es un estilo de vida. El fruto es un estilo de vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo conforme a mi patrón de pensamiento o a lo que yo heredé de mi familia. No, porque mi abuela era así, porque mi tatarabuelo es así. ¿Quién ha dicho cuando Jesucristo viene a la vida de una persona y la transforma? Esa persona es una nueva criatura. Ese es el fruto, es un estilo de vida, es un cambio. El fruto es todo aquello que glorifica al Padre. ¿Qué es el fruto? El resultado de vivir una vida espiritual interior en unión con Dios. Ayúdanos, Dios, a vivir de la manera que tu palabra nos dice que vivamos. Que podamos vivir nuestra vida apasionados, enamorados, comprometidos. Que para todo, Señor, seas tú ante todo nuestros planes y proyectos. Para concluir, porque hoy tenemos otro mensaje, mi conclusión en fruto es unión, relación vital con Cristo. Son cualidades, evidencias, pruebas indispensables del carácter cristiano. El fruto es estar limpio por la palabra, es obediencia, es permanecer. Así que vimos en estos dos versículos para cerrar. En el primero, Jesús es la vid verdadera y todo creyente que permanezca unido a Él dará su fruto. ¿Cuántos quieren permanecer unidos? No dije que yo me uno los domingos, pero de lunes a sábado yo estoy por mi cuenta. No, yo vengo a testificar en los domingos lo que Dios ha hecho desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Cómo me ha usado, orando por mi familia, testificando en mi trabajo, reflejando la gloria de Dios. Entonces el domingo yo vengo y traigo el fruto de toda esa gente que han quedado marcada con mi testimonio para que ellos se gocen aquí con ese coro tan bello. ¿Qué otra cosa aprendimos? Nuestro Padre es el labrador, el jardinero, el que cuida las ramas, el que poda, el que nos ayuda para que produzcamos frutos. El trabajo del Padre es quitar, limpiar, es decir, podar las plantas. Y nosotros, los pámpanos, las ramas, podamos nosotros producir mucho fruto. Y cierro con una pregunta importante. ¿Cuál es la herramienta que utiliza nuestro Dios para que nosotros podamos llevar fruto? ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué dice el versículo 3, por favor? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El instrumento, la herramienta que utiliza Dios para limpiarnos es su poderosa palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuántos aman la palabra? ¿Cuántos se deleitan con la palabra? ¿Cuántos están comprometidos a estudiar la palabra? ¿Cuántos como iglesia dicen,
Yo no me voy a conformar con venir un domingo, porque usted me va a excusar, pastor, porque los domingos hay que traer un mensaje para el nuevo, para el descarriado, para el que tiene 6 meses que no viene, para el que está deprimido, para el que tiene 20 o 30 años. Es un mensaje que tiene que llegarle a todo el mundo. Pero si usted quiere comida sólida, si usted quiere comida fuerte, usted tiene que discipularse, usted tiene que entrenarse. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La herramienta más poderosa que Dios le ha dejado a su pueblo para que podamos permanecer. ¿Cómo yo voy a permanecer en alguien a quien yo conozco? Yo no conozco. Pero Jesús dice, escudriñen las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de quién yo soy. ¿Tú quieres conocerme a mí? Escudriña la palabra. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Tienes que asentarte, tienes que cimentarte en la palabra. ¿Qué dice el versículo 3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Que Dios ponga hambre y sed en nuestras vidas, en aquellos que están muy ocupados. Como dice la semilla en la parábola, que el que cayó entre espinos, los engaños de las riquezas, los afanes y las codicias por otras cosas, no deja que se produzca el fruto que el Señor quiere. Porque para que se produzca el fruto, ¿cómo nosotros vamos a poder permanecer fielmente comprometidos con Dios si estamos envueltos en el mundo y en los asuntos del mundo? Y no hay un tiempo fuera del domingo. No, yo doy mi ofrenda. No, yo voy con mis hijos. Hijo mío, dame tu corazón, dice el Señor. Cuando tu corazón está rendido, centrado, sometido a Dios y a su palabra, tú vas a dar fruto. En tu trabajo van a decirte que tú eres cristiano, pero tú estás diferente ahora, porque muchas veces es los años que tenemos, no es la relación, no es la intimidad, y no hacemos ningún impacto. No hay nadie alrededor de nosotros que pueda recibir el impacto de una persona comprometida con Cristo, porque aún en el trabajo nuestra mente está divagando en todo lo que tengo que pagar. No hay un tiempo para dar un testimonio genuino. El instrumento que Dios usa, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Yo le hago una invitación a esta iglesia, que esto no sea solamente un evento de 3 días, sino que sea un compromiso personal, de corazón, con Dios, con la palabra de Dios. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cómo voy a permanecer comprometido con Dios? Cuando yo propongo y determino que yo no voy a ser un cristiano mediocre, que yo no voy a tener una lealtad a medias, que yo no voy a hacer un compromiso parcial, sino que yo voy a rendir todo mi ser y voy a amar a Dios con todo. Mire, el gran mandamiento le llaman el gran de los todos, porque dice todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Aplicación y cierro. ¿Eres una rama de la vid? ¿Cuáles áreas de tu vida necesitan ser podadas o limpiadas? ¿Qué evidencias de fruto espiritual hay en tu vida? ¿Qué parte de tu vida tú sientes que está seca y separada de Dios? ¿Qué relación tienes tú con el Señor? Hoy es un día donde tú puedes hacer ajustes. Hoy es un día donde tú puedes decidirte y decirle: Señor, yo no te voy a dar a ti lo que me sobra. Yo quiero darte a ti la excelencia. Yo quiero darte a ti lo mejor. Siéntate en el trono de mi corazón y gobierna todos mis negocios y toma el control de mi vida. Dios le bendiga.